invitado de lujo en esta mañana y también nos acompaña Gustavo Reyes. Bienvenido, Gustavo. Y Ezequiel Moreno, que es director del herpetario Kukulcán. Muy buenos días. Buenos días. Y qué gusto que nos acompañen en esta mañana para hablarnos de esta especie. Oye, pero ¿vieron lo obediente? ¿Vieron que cómo es? está? Parece que es de mentiras. Exacto, porque está parece que tuviera cicado, ¿no? quieto y no, es real y vivito y coleando. Mira, Nada más. Pareciera Así es. como Qué cámara fija. Sí. Cuéntanos, ¿por qué tenemos entonces a este ejemplar de este tipo de cocodrilos Moreletti, verdad? Así es. Pues mira, Gaby, el día de hoy vamos a platicar acerca de lo importante que es crear conciencia. ¿Qué animales sí son animales de compañía y cuáles no? Definitivamente ahorita que lo estamos viendo en pantalla se ve sumamente espectacular, es algo que llama muchísimo la atención, pero es importante crear conciencia sobre las especies que pueden ser incluso hasta peligrosas para nosotros como seres humanos si tenemos niños, que nunca nos deje ganar esta parte de la emoción del momento, ¿no? Y pensar que en este caso es vida, es fauna salvaje, que, pues como lo comentábamos con Ezequiel, no tiene palabra. Ezequiel. Así es. Sí, así es. Lo que comentaba es muy importante. Nos hemos enfrentado como herpetario y como Centro de Educación Ambiental un problema que es precisamente el tráfico de especies, tanto el legal como el ilegal, porque hay dos tipos de tráfico, el tráfico legal y el tráfico ilegal. Y el problema al que nos enfrentamos es el desconocimiento de la gente y el que a veces nos gana, como decía Gustavo, el gusto por algo. Creo que sí es como parte de nuestra cultura como mexicanos. Nos gusta algo, lo compramos y después investigamos cómo se cuida o para qué funciona, ¿no? En el caso de los reptiles es algo muy común, lamentablemente. La gente los compra como mascotas, aunque pues son animales que no tienen palabra de honor, son animales que crecen bastante y que pueden ser un potencial peligro, y lo hacen lo peor, que completamente desinformados, y van aprendiendo en el proceso, y creo que eso es un grave error que estamos cometiendo y que está causando el que estos animales sean lastimados. Comentabas que este ejemplar que estamos viendo es una especie que se hizo en cautiverio, se crió en cautiverio, pero fue mascota previamente. Sí, mira, hay muchas sumas, PIMS, que se dedican a la crianza, reproducción de la fauna silvestre y el aprovechamiento. Eso ayuda mucho y contribuye para la protección de los ecosistemas porque no se comprometen a los animales que son de vida libre. Entonces, pues, tú vas adquiriendo un animal con la legal procedencia. Aquí el grave problema es que la gente los ve solamente como objetos. Y lo que hace con estos animales es, pues, está muy bonito, se ve muy bonito en mi sala, y lo que pasó con él es que nunca le dieron manejo, nunca lo manipularon. Es un animal muy poco tolerante al ser humano. Y la gente lamentablemente agarra y dice, pues si me muerde, entonces ya lo regalo, lo vendo o lo echo donde sea, lo que sea, ¿no? Ya nos mostrabas un besito que te había dejado aquí detrás de... Sí, digo, a mí no me gusta presumir porque esto significa en el mundo de los reptileros y herpetólos que eres muy menso, pero pero sí es algo que nos llega a pasar, es parte de la vida del... Eso es bien importante ahorita lo que decía, la mordida. O sea, estamos hablando también de un cocodrilo que es un animal que tiene una mordida inmensa. Decíamos que es la segunda mordida más fuerte ¿Que del te puede reino arrancar animal. un brazo? Exacto, te puede, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, de este pequeño que tiene 5 años, que no está realmente del tamaño que debería de estar, o sea, por las condiciones en las que vivió. Pero imagínate que realmente lo tengas como debe de ser, ¿no? Entonces, sí es algo que ¿Dónde viven los cocodrilos? Mira, ¿Dónde deben vivir? Precisamente es un cocodrilo Moreletti, le llaman cocodrilo de pantano. Son animales de agua dulce principalmente. Estas especies las podemos encontrar, son orgullosamente mexicanas, llegan hasta los 3 metros, 50. Lo que mencionaba él, no tiene el tamaño que debería tener para su edad, precisamente porque el hábitat que le dieron al animal siempre fue pequeño, entonces el animal no creció lo que debía crecer y ahorita está en ese proceso de recuperación. ¿Cuántos metros llegaría a alcanzar? Mira, en promedio de 3 a 3.5, digamos que son chiquitos para ser de la familia cocodrilea, no son animales tan grandes como otros. Eso también. Son carnívoros completamente. Su dieta en cautiverio va variada, ¿no? Pollo, pescado, carne de todo tipo. Claro, y si no está bien alimentado, pues seguramente también cualquier humano o rata que se puede encontrar, alguna otras mascotas. Es un cocodrilo que es endémico de México, que eso es muy importante. ¿En qué estados, en qué lugares lo podemos encontrar? ¿Y qué hacemos si lo encontramos? Esto es muy importante, ¿no? Lo adoptamos, hablamos a algún lugar. Sí, también. ¿Qué hacemos?
hacemos? Sí, ahorita pasó mucho en Tabasco, pasó mucho en estos lugares donde hubo inundaciones, que pues la gente pues encontraba cocodrilos ahí en su jardín prácticamente, y pues lo que debes hacer es hablar a la Profepa. Nosotros como herpetario hay muchas PIMS que se dedican a la protección y al resguardo de especies, entonces a veces Profepa nos llama o la misma gente, y lo que nosotros tenemos es un programa de ambulancia de fauna silvestre. Muy bien. Agarramos, vamos al lugar, capturamos a la especie y la llevamos después a un área deshabitada. Si tú lo encuentras, no ir a agarrarlo con una por supuesto. sábana, no acercarte, Sino llamar a las llamar y personas esperar. Especializadas, exactamente. Estos animales Muy están importante. regulados por la norma 059 de la Ley General de Vida Silvestre. ¿Y dónde podemos ir a visitarlos ustedes que tienen este herpetario? ¿Dónde podemos ir a visitar estas especies para conocerlas y no afectarlas, sino simplemente ir a conocerlas? Ahorita estamos ubicados, nuestra alma mater está en Tlaxcala, donde las escaleras eléctricas, hay más cosas en Tlaxcala que escaleras eléctricas. Y bueno, ahí nos pueden encontrar en el Ferrocarril Mexicano número 12 en Ixtulco. Y en nuestras redes sociales ahí nos pueden contactar porque nos dedicamos más a la educación, Muy bien. más A que a la las educación. visitas. Oye, ¿qué hacer nosotros, por ejemplo, si vemos en algún establecimiento la venta de estos animales? Lo ¿Es principal, legal? es justamente preguntar si tienen los permisos adecuados. De lo contrario, pues bueno, podemos hacer la denuncia ante Profepa, ante Semarnat, aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, perdón, en el 911, ¿no? Ahí podemos pedir ayuda legal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias.